Bien, ya estamos en el siguiente video o en el video parte 2 del capítulo 2. ¿Sí? Estamos viendo capas, módulos y componentes. ¿Qué es un módulo? Bueno, un módulo es un conjunto de funcionalidades relacionadas entre sí. Los módulos ayudan a dividir el sistema por áreas funcionales en lugar de únicamente por tipo de archivo. Vamos a verlo ahorita, no te preocupes, pero mira, algunos módulos pueden ser el módulo de usuarios, el módulo de autenticación, módulo de pagos, módulo de productos, módulo de inventarios. Es decir, aquí tú estás dividiendo el sistema en áreas, dice, funcionales. Por ejemplo, si tú tienes usuarios, pues puede que tú tengas una carpeta que se llame, por ejemplo, users, y ahí tengas tú un, eh, eh, perdón, estoy mal. Puede ser que tengas una carpeta que se llama controllers, mira, controllers, y ahí adentro tú tengas un archivo que se llama user controller, ¿sí? User controller. Puede ser que tengas una carpeta que se llama models, y ahí tengas tú un user, así se llama, un user PHP, que es tu modelo usuarios, y vistas, views, normalmente tienes otras carpetas aquí, pero digamos que se llama users, y aquí puede ser eh, create para crear un formulario para crear un usuario, ¿sí? O login o sign up puede ser también. Sign up, para dar de alto un usuario. Entonces prácticamente lo que te estoy diciendo es que esto va a ser es un formulario para darse de alta. Eh, este es un modelo y este es un controlador. Y estos tres archivos, aunque están en carpetas diferentes, pues forman lo que es un módulo. ¿Sí? O sea, están en carpetas diferentes, pero los tres se encargan de hacer algo en relación al usuario. ¿Sí? Vamos a verlo aquí en el código, a ver si podemos ver. Mira, aquí tengo la carpeta models y aquí tengo yo un archivo que se llama user. Este es el modelo. Déjame verlo así, hacer un poco más hacia la izquierda. Y este es el modelo. El modelo se llama user. ¿Sí? Aquí lo ves. Y extiende del modelo, como te lo había enseñado, creo, en el capítulo anterior. Pues este archivo que ves aquí, pues, es el modelo. eh, pero eso es solamente un archivo. Pero si yo voy aquí a controllers y creo que aquí tengo el user controller, pues este otro archivo y que estás viendo en pantalla, este es el archivo y este es el contenido del archivo, pues este archivo es el user controller. Y la vista, pues ahora sí que aquí no tengo vistas porque esta es una API, pero bueno, digamos que aquí nada más tengo dos, ¿verdad? Tengo dos archivos, pero si fuese, por ejemplo, Laravel, pues tendrías tú una vista que también donde tuvieras formularios, ¿sí? Entonces esos tres archivos pues forman un módulo, el módulo de usuarios, ¿sí? Digamos que manejan todo lo que tiene que ver con tu usuario. Lo mismo para productos. Imagínate que tú tienes un controlador de productos, un modelo productos y una vista productos. Pues entonces ese es otro módulo, ¿sí? O si tienes varios archivos que se encargan de procesar tus pagos, los pagos que hace el cliente cuando te compra, pues ese es otro módulo. O sea que tienes, todos estos son módulos. El módulo de autenticación también puede ser uno o varios archivos que se encarguen de la autenticación. Déjame ver si puedo enseñarte aquí lo que son las autenticación, que hay uno, pero ese no es el que estoy buscando. Mira, aquí hay un middleware, aquí hay un,
out controller, no lo puedo encontrar, out controller, aquí está. Fíjate cómo es que este maneja el login del sistema. El login es cuando el usuario se autentica pues pone su correo electrónico y su password. De hecho, aquí lo estás viendo. Correo electrónico y password, ¿verdad? Que aquí es donde realmente se están obteniendo, mira. Y aquí se están haciendo algunas verificaciones del password. Y aquí pues está generando un token. ¿Sí? Si el usuario, el password fue correcto, del password de ese correo o de ese usuario, pues entonces se le envía un token. En fin, entonces, si te fijas, aquí está un archivo para autenticarse, pero también había un middleware que es el que ves aquí. ¿Sí? Entonces, digamos que estos dos archivos podrían formar el módulo de autenticación y junto con el login que está acá. Me parece que estoy duplicando aquí, no recuerdo cuál de los dos eh, estoy usando para loguearme. Y no es el tema ahorita, no me quiero desviar mucho, es un logout. En fin, lo que te quiero decir pues es que a veces puede ser, generalmente un módulo se compone de varios archivos para un usuario, para el módulo de usuario, varios archivos para autenticación, pagos, productos, inventarios y cualquier cosa. Y aquí te dan, mira, de hecho aquí te están dando esto que tú ves aquí es la estructura, pero no la estructura de directorios. Digamos que te están diciendo que los módulos, si tú tienes un módulo de usuarios, pues resulta que tienes una, como yo te decía ahorita, tienes una carpeta de controladores, otra de modelos, y de hecho aquí te están especificando que también pudieras tener de servicios, repositorios. Entonces, en estas en estas carpetas que tú ves aquí, pudieras tener todos esos archivos. Un user controller, un user service, un user repository y un user. ¿Sí? Y esos archivos, esos cuatro archivos, aunque estén en carpetas distintas, en cuatro carpetas distintas, en realidad es el módulo de usuarios. ¿Sí? O sea, lo que estás viendo aquí no son esto de aquí, esto de aquí y esto de acá no son carpetas tal cual, o sea, es una manera de que te están diciendo, mira, los módulos, por ejemplo, si hablamos del módulo de usuarios, pues en la carpeta controladores tienes un archivo, que es el user controller, en la carpeta de servicios tienes un user service, en la carpeta de repositorios tienes un user repository y en la carpeta de modelos tienes un user. Esos cuatro archivos que están en estas cuatro carpetas, esos forman un modelo user. Y el modelo de pagos, mira, el payments, este modelo de pagos, pues igual, si vas al controlador vas a encontrar un payment controller, un payment service si vas a servicios y repositorios, pues un payment repository y en el modelo un payment. ¿Sí? Entonces, acuérdate, estas sí son carpetas, pero esto que está aquí, pues nada más te lo están diciendo pues para que tú sepas que es un módulo. O incluso en algunas arquitecturas, pues sí que puedes hacer esto, ¿no? Si tú quieres, hay quienes deciden, hay arquitectos que sí deciden, pues tal cual seguir esto como si fuera, pues como si fueran carpetas, ¿no? Crean una carpeta módulos y dicen, pues voy a crear una carpeta que se llama users y así sí la crean, o sea, crean todo esto y crean esto, pero aquí estaría repitiéndose, pues, o sea, aquí el problema de hacer eso es que yo veo es que se está repitiendo todo esto. Sí le queda claro al programador que pues ahí va a encontrar cada modelo, o sea, va a ir a la carpeta de módulos y en cada módulo pues van a estar así, pero como que es muy repetitivo, o sea, por eso es poco probable que algún arquitecto haga esto,
Aunque te digo, pues hay quienes sí lo hacen, ¿no? Y pues es válido si ellos quieren hacerlo así, porque así les pareció mejor para, para trabajar con su sistema, pues es cosa de ellos, ¿no? ¿Qué es un componente? Ya vimos anteriormente en el capítulo pasado, un componente es una pieza reutilizable del sistema. Es un archivo, es una clase, pero que puede ser reutilizable por otras clases, digamos. Un componente puede ser un servicio, ¿sí? Y acuérdate que en el servicio tenemos la lógica de negocio. Un middleware. Acuérdate que en el middleware se hacen ciertas validaciones antes de llegar al controlador. Un validador también puede ser un componente, porque resulta que en un validador se hacen ciertas validaciones, pues pueden ser validaciones que tengan que ver con el máximo de caracteres que puede tener un password o la longitud, pues ciertos caracteres que deben de cumplir o tener. Y esa clase tú la puedes usar en otra sección de tu, de tu aplicación. Por ejemplo, imagínate que tienes un validador, pues, para que te valide el usuario. Y tú tienes un formulario aquí donde te dice, eh, por ejemplo, te lo voy a escribir aquí, email, y aquí dice password, ¿verdad? Entonces resulta, pues, que tú tienes aquí un input text. Esto digamos que es el formulario para, para crear un usuario para una aplicación. Entonces tú le pones aquí tu email y, y escribes un usuario. E incluso a veces viene algo así como aquí abajo, como ponga sus password otra vez o confirme, ¿verdad? Confirmación, en donde tú tienes que poner otra vez el password, ¿no? O a veces el sistema pues simplemente te manda tu password a tu correo una vez que ya le pusiste el email, ¿no? En fin, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Pero digamos que lo que estamos validando es el password, ¿sí? Y el password tiene que llevar cierta validación, debe aceptar minúsculas y mayúsculas y letras, caracteres especiales, o quizás no debe aceptar caracteres especiales, y tú tienes un validador para ese formulario. Pero resulta que también puedes tener otro formulario después, y ese formulario puede tener también email, puede tener el nombre, puede tener password, puede tener apellido, puede tener edad. Y este formulario ya es un formulario interno donde un administrador de usuarios, un administrador del sistema, pues él puede tener todos estos datos, digamos. Él puede tener, puede llenar todo esto y puede cambiar el password si él quiere. Imagínate que alguien que por X razón el usuario de un sistema de una empresa, pues se le olvidó su password y le dice, pues cámbiamelo. Y hay sistemas que pues te generan uno en automático y te lo mandan, ¿verdad? Pero pudiera ser que ese sistema, pues simplemente el administrador del sistema llegue y le ponga un password aquí. Sabes que le voy a poner 1, 2, 3, 4, nomás para que entres y tú se lo cambies, ya que tú entres. Entonces, pero puede ser que si le pone aquí 1, 2, 3, 4, en esta parte de aquí, si le pone 1, 2, 3, 4, el sistema eh, diga no tiene que ser un password válido, ¿sí? Por eso te digo que esta pieza, un validador, puede ser una pieza reutilizable, puede ser un componente. Los componentes son piezas del sistema o clases que son reutilizables. O sea, la misma, la mismo método de esa clase, pues lo puedes volver a usar en otra, ¿sí? Porque se usa para lo mismo, para validar un email o para validar un password, ¿sí?
Dice, la idea es encapsular comportamientos reutilizables en unidades independientes. Por ejemplo, aquí mira, aquí te están password hasher. Y aquí esta clase tiene un método que se llama hash, que convierte pues o encripta tu password. Aquí le pasas el password, o más bien aquí lo recibe. Y, y mediante esta función, esto es una función de PHP, pues le pasas el password, le pasas el método de encriptación y pues, pues te genera este password, ¿verdad? Pero ya encriptado. Y esta pieza de código que tú estás viendo en pantalla, con este método, pues tú pudieras usarlo, como te decía yo, en algunos formularios. Pueden ser 2 o 3 formularios, ¿sí? Entonces, eso es un componente. Todo aquello que sea una clase que pueda ser reutilizable sin problemas, como te decía yo, un servicio, un validador, helper, un componente visual. Fíjate, una vista puede ser también un componente. ¿Sí? Así que cuando te hablen de componentes, ya no digas, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es un componente? No sé qué es un componente. Pueden ser diferentes cosas. Son piezas reutilizables, son clases reutilizables, que si te fijas puede ser de la capa de la lógica de negocio, de la capa de pues HTTP, y aquí pues también puede ser de la capa pues del sistema, pues, porque pues te puede validar un password y eso es más de sistema que lógica de negocio. Un helper, que es un helper, pues es una función que te ayuda a hacer algo. Antes teníamos en PHP, cuando trabajamos con funciones, pues un archivo se llama functions.php y ahí teníamos un montón de funciones. Un helper es un archivo, helper.php. Te lo voy a enseñar para que veas que es un helper. Déjame ver si lo puedo, si tengo aquí alguno. Aquí está helpers. Mira, si te fijas, este es un archivo helper. Aquí está. ¿Y qué es lo que tiene? Pues tiene funciones. Si te fijas, estos no son clases, son funciones. Mira, la función env, la función UID, la función config para abrir algún archivo y ver su configuración, random. Todas estas son funciones. ¿Por qué se llaman helpers? Porque pues, son ayudantes, ¿sí? Estamos trabajando con orientación a objetos, es cierto, pero a veces necesitamos de alguna función que podamos llamar en cualquier parte del sistema, sin tener que crear una instancia de una clase. Y a veces te sirve mucho tener, por ejemplo, aquí tienes una función response. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es que crea una instancia y te devuelve una instancia, crea y te devuelve una instancia del objeto response. ¿Para qué? Pues para que tú lo puedas usar por ejemplo, en un controlador. Déjame ver si tengo aquí. Sí, mira, aquí está, mira. Aquí estás viendo el uso. Esto que estás viendo aquí es la función, un helper, que te devuelve hasta aquí, te devuelve un objeto de tipo response, como vimos ahorita. Y ese objeto tiene métodos, y uno de ellos es OK. Entonces, eso es lo que hace un helper. Es un ayudante, es una forma de acceder a un objeto sin tener que hacer un new. ¿Sí? Tú también podrías haberlo hecho así, response, porque hay una clase que se llama response. Déjame ver si hay uno que sí, mira, pudieras haber hecho esto también. ¿Sí? Incluso hay clases que pues tú tendrías que hacer algo así como response, new, response. ¿Sí? En lugar de hacer eso, pues llamas a un... Es una forma, digamos, elegante, un tanto elegante de trabajar. Es estilo Laravel, hace este tipo de cosas. Pero bueno, a algunos les gusta, a otros no.
A mí no es que me guste mucho, pero a veces sí puede ser que utilice para ciertas cosas. Bien, para no salirme del tema, ya te dije lo que es un helper, un componente visual, pues ya es una vista, ya sabes HTML y el sistema de autenticación, pues ahorita ya te enseñé cómo es que varios archivos pueden ser los encargados de autenticar a un usuario. Es decir, cuando el usuario pone su correo electrónico y su password, eso es la autenticación. Bien, aquí ya te lo enseñé esto, relación entre capas, módulos y componentes, para que nos quede claro ya para finalizar, yo creo, porque estamos haciendo muy largos los videos. Estos conceptos trabajan juntos. Mira, las capas organizan el flujo técnico del sistema. ¿Sí? Eh, Vimos ahorita lo que un controlador hacía y ese controlador trabaja en la capa HTTP. Ese controlador llama a otras capas, a la capa de servicios, que es donde está la lógica del negocio, y esa llamaba al repositorio, al user repositorio, que es la capa de datos. ¿Sí? Entonces el flujo va de HTTP hacia la lógica de negocio y después de esa capa viene la capa de datos. Entonces a eso se refiere, organiza el flujo técnico del sistema. Los módulos organizan el sistema por funcionalidades, dice aquí. Por funcionalidades, es decir, tu sistema tiene cierta funcionalidad, la de autenticar. Bueno, pues entonces puede que un archivo esté por aquí y otro por allá, pero mentalmente, lógicamente, tú tienes que saber que esos tres archivos que están por aquí o por allá, pues son los que se encargan eh, de esa funcionalidad. O de los usuarios, por ejemplo, veíamos cómo es que algunos archivos que están en controladores, user controller, el modelo puede estar en la carpeta modelos y la vista puede estar en views users. Pues esos tres, pueden ser más archivos, pueden ser user service, pueden ser user repository. Esos archivos, 3 4 5 no sé, pues son los que componen tu módulo, tu funcionalidad. O sea, tu sistema tiene la función de crear usuarios, de borrar usuarios, de dar de alta usuarios que sean normales o usuarios que sean administradores o que tengan ciertos privilegios, ciertos derechos para borrar, editar y cosas de esas. Eso es un módulo, ¿sí? Aunque estén archivos en diferentes carpetas. Un módulo es lo que estás manejando. ¿Qué estás manejando? Pues usuarios. Si hablamos de productos, tú tienes productos en tu empresa. Esos productos que tú tienes, puedes tenerlo también un archivo de control en controladores, product controllers, un archivo en el módulo que se llama products, un archivo donde tú tengas la lógica del negocio para ese módulo que se llame product service o product repository en la capa de datos. Entonces, organizan el sistema, pero ya en funcionalidades, ¿sí? En cosas que tu sistema puede trabajar. Si fuese, por ejemplo, para que te quede más claro, notificaciones o correos, pues todos los archivos que tengan que ver con notificaciones o con correos, pues irán en una carpeta o podrían ir en varios, ser varios y estén distribuidos en varias carpetas, pero si se encargan de esa funcionalidad de notificar o de enviar correos, pues entonces hacen esa funcionalidad, ¿sí? Repito, pueden estar en diferentes archivos, en diferentes carpetas, o pueden ser diferentes clases, pues diferentes archivos que están en diferentes carpetas, pero al final de cuentas hacen una función, la de enviar correo o la de notificar, o la de registrar logs también, ¿sí? Dice la tercera, los componentes encapsulan comportamientos reutilizables. Los componentes, acuérdate que dijimos que eran piezas reutilizables. ¿Sí? Por eso dice comportamientos reutilizables.
Y estábamos hablando pues de todos los que vimos aquí. ¿Qué era un componente? Dijimos, pueden ser cualquiera de estos tipos de archivos. Un servicio, un middleware, un validador, un helper, un componente visual, un sistema de autenticación. Todos esos son componentes porque cumplen una cierta función y porque pueden ser reutilizables en otra parte del sistema. Beneficios de esta separación, de separar en capas, módulos y componentes, pues tenemos mayor mantenibilidad, es decir, es más fácil encontrar errores y modificar funciones específicas, tenemos un código más limpio, porque cada parte tiene una responsabilidad clara y limitada. ¿Sí? Es decir, en el controlador, en lugar de poner toda la lógica ahí del negocio, pues está más limpio porque nomás se le pasa la responsabilidad al user service. Mira, dice aquí código más limpio. Quédate con esta idea. Código más limpio dice cada parte tiene una responsabilidad única y limitada. Vamos a ir a ver rápido aquí el user service, no, el user controller. El user controller tiene este método y lo único que hace prácticamente es una sola línea, es manda llamar al user service. Es todo. Es un código limpio. Un código limpio porque nomás lo único que hace es llamar al user service. No hace más. Es todo. No hay más datos, no hay más líneas de código. Solo una. Si te fijas, voy a ver si puedo hacer más chiquito esto. Pues ahí se ven dos líneas de código, ¿verdad? O tres, una, dos, tres. Pero en realidad es una sola línea de código. Entonces queda más limpio, porque no hay un montón de código que leer. Bueno, ya vimos hasta el 9. Dijimos que código más limpio, mayor reutilización. Los componentes pueden reutilizarse en diferentes áreas del sistema. Mira, por eso te decía yo, en diferentes áreas del sistema. La escalabilidad tiene que ver con que el sistema puede crecer sin convertirse rápidamente en código desordenado, puesto que está organizado de manera sistemática, de manera profesional, pues tú puedes ir escalando o creciendo cada vez más grande tu sistema. El trabajo en equipo es más organizado porque los desarrolladores pues ya saben a dónde dirigirse. Si necesitan trabajar con un módulo, pues van a los controladores, al modelo, o van a la vista a buscar usuarios, si van a trabajar en el módulo de usuarios, o van al o van a productos, si es que van a trabajar con productos, ¿verdad? Bien, pues mira, aquí uno de los problemas que muchas veces se hacen cuando tú tienes proyectos mal estructurados o mal diseñados. Por ejemplo, en un controlador, aquí te estamos enseñando un controlador de productos, mira. Aquí lo que sucede es que en esta tienda, en este método que se llama stored, este método sirve para almacenar productos. Digamos que aquí das de alta un producto. Pero cuando das de alta un producto, pues en un formulario tú pusiste ahí el nombre del producto, quizás pusiste qué existencia tiene, qué precio tiene ese producto y otros datos. Y esa información tú la enviaste y aquí la está recibiendo el controlador. Y entonces haces validaciones sobre ese producto, aplicas reglas de negocio sobre ese producto, que si tienes stock, o con cuánto lo vas de inventario o stock lo vas a dar de alta. Haces consultas a la base de datos o en este caso un insert a la base de datos. Mandas correo para decir que ese producto pues no se dio de alta. Haces logs, o sea, los logs son, acuérdate, son registros que puedes hacer en una base de datos o en archivos para ir dejando huella de lo que se está haciendo el sistema. En este caso estás creando un nuevo producto. Para hacer notificaciones,
Las notificaciones pueden ser notificaciones web o notificaciones por WhatsApp, por SMS, en fin. Entonces, aquí estás haciendo un montón de cosas en este Product Controller, y cuando nada más deberías hacer o llamar a un User Service para que él se encargue de la lógica, y después llamar a un User Repository para que él se encargue de almacenar ya utilizando eh, un código SQL. ¿Sí? Pero resulta que aquí tienes todo esto. ¿Y cuál es el problema? Bueno, esto dice que funciona al inicio, pero conforme crece el sistema, el controlador se convierte en un archivo enorme y difícil de mantener. ¿Sí? Porque todo este código, aunque tú lo veas aquí en que te gusta 6 líneas, en realidad esto no representa 6 líneas. Pueden aquí para las validaciones pueden ser 10 líneas, para reglas del negocio otras 10 líneas, para la base de datos otras 3 4 líneas, para los emails, para mandar el email otra una o dos más, para los logs otras 2 o 3 más, notificaciones otras 3. Se te va haciendo muy grande el controlador. Y la arquitectura lo que busca es evitar precisamente este problema, que en un controlador tú tengas un montón de cosas que se estén ejecutando. ¿Sí? La arquitectura va dividiendo eh, tu sistema en pequeñas clases que se encargan cada una de hacer una sola cosa. ¿Sí? Y bueno, eh, aquí dice entender rápidamente cada parte, cambiar funcionalidades con menos riesgo, escalar el proyecto, facilitar pruebas. La arquitectura no elimina la complejidad, o sea, sí es complejo a veces hacer tantos archivos porque pues antes tenías un modelo vista controlador, ahora tienes un controlador, también tienes que crear un servicio, también tienes que crear un repositorio, tienes que crear más archivos, pero ayuda a controlar y a distribuir correctamente todo el flujo de trabajo. ¿Sí? Bien, en el siguiente video, en el siguiente capítulo, vamos a ver temas que, bueno, ya vimos, de hecho, reglas de negocio. Yo que me adelanté un poquito. Eh, no, no es cierto. En el siguiente capítulo vamos a ver acoplamiento y cohesión. Dos principios fundamentales para construir sistemas flexibles y mantenibles. Esto que vimos aquí es algo que ya te enseñé en este video. No, lo que vamos a ver en los capítulos anteriores, pues, es acoplamiento, el concepto de acoplamiento que sí te hablé ya algo en el primer capítulo, y en el concepto de cohesión. ¿Sí? Bien, pues nos vemos en el siguiente. Recuerda, estos capítulos son extensos. Estás aprendiendo conceptos de la arquitectura de software. La arquitectura de software no se aprende tan rápido como la orientación a objetos o como cualquier otro tema de programación. Esto es más extenso, es entender cómo se organiza el código, qué archivos hablan con quiénes, qué es un módulo, qué es una capa, qué es un componente, como lo vimos ahorita. Y todos estos conceptos son importantes porque cuando te hablen de todos ellos, no te van a explicar a qué se están refiriendo. Y el arquitecto de software, pues te va a decir a ti como programador todas estas cosas, todo este lenguaje. Y si tú no sabes de qué te está hablando, pues te vas a quedar pues ahí, pensando de qué me está hablando. Esto es lo que hace a un programador entender más un sistema y comprender mejor a tu arquitecto de software, quién es el que te está diciendo cómo organizar tus interfaces, tus clases, todo lo que es la comunicación entre módulos, componentes de tu sistema. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente capítulo.